Muchísimas gracias, presidente. Es sinfonía para mis oídos que estás entabando en el Pleno. Vamos a hablar de lo que realmente importa y esto tiene que ver con algo que viene preocupando muchísimo y que afecta directamente a la ciudadanía en general, en Ceuta aún más, y voy a intentar explicarme. La subida general de precios ha provocado la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, por lo tanto, cuesta más llegar a final de mes. De hecho, hay datos que indican que una familia media ya está gastando en torno a 600 euros de más al año para adquirir los productos básicos que componen la denominada cesta de la compra. Y esta es una cuestión que además está incidiendo con mayor gravedad entre las familias modestas, las que tienen menos recursos económicos. Por eso, en octubre del 2022, en este Pleno, Ceuta ya presentó una propuesta que iba encaminada a intervenir en la subida de los precios de la cesta de la compra, y la medida consistía en subvencionar las mercancías a aquellas empresas, subvencionar las mercancías, pero las que se referían concretamente a los productos de la cesta de la compra, con el compromiso de que estas empresas no subiesen los precios a lo largo de un año. Esa medida encontró el respaldo, la sensibilidad de esta corporación, fue aprobada y a final de año del 2022, el Gobierno de coalición aprueba una medida que camina en la misma senda. Es decir, estábamos acertados en octubre del 2022 cuando aprobamos esa iniciativa. El Gobierno de coalición elimina el IVA a los productos básicos que componen la cesta de la compra, lo cual tiene unos efectos inmediatos directos sobre los ciudadanos, pero esa medida, que es buena, en Ceuta no tiene repercusión porque, como todos sabemos, en Ceuta no existe IVA, y intentar remodelar o acometer una reformulación del IPSI es algo complejo, muy tedioso, y probablemente sería bastante duro, si se me permite la expresión, en cuanto a la implementación de esa reforma, ¿no? También hay que decir que esa medida, aunque era buena, dejaba al margen a los productos frescos. Sin embargo, nuestra medida no. Nuestra medida incluía los productos frescos y además incluía los productos básicos de la cesta de la compra. Por lo tanto, nuestra propuesta, la aprobada aquí en octubre del 2022, adquiere mayor relevancia ahora. Primero porque la que se aprueba a nivel nacional no tiene efecto en Ceuta y se está produciendo una situación paradójica, y es que en Ceuta los precios de los productos básicos están por encima que en la península. Por lo tanto, yo creo que es el momento de preguntarle varias cosas al Gobierno, pero antes quiero recordar dos intervenciones que tuvo la consejera de Hacienda durante la aprobación de los presupuestos, donde usted se comprometió a presentar como grupo parlamentario en las Cortes unas alegaciones a los presupuestos generales del Estado en esta línea, es decir, para intentar lograr, de alguna manera, financiación para la subvención de esas mercancías. Posteriormente también dijo que había remitido una carta, que se la he solicitado, todavía no la tengo, me gustaría que me la facilitase, es la segunda vez que se lo pido. Ha mandado una carta que no he visto al Gobierno de la Nación, me gustaría tenerla y saber en qué términos va. Pero, al margen de estas últimas consideraciones, quiero saber qué opinión tiene el Gobierno de los efectos de la inflación, en especial de la cesta de la compra, sobre las economías familiares. En segundo lugar, ¿qué han hecho al respecto? En tercero, ¿por qué no han puesto en marcha la iniciativa de la cual ya he hablado anteriormente? Y en cuarto lugar, ¿tienen previsto hacer algo o simplemente las penurias que atraviesan nuestros ciudadanos no les incumben? Muchísimas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora Chandira Mani, tiene usted la palabra. Gracias, señora vicepresidenta. En primer lugar, decirle que se me ha olvidado remitirle las cartas. Lo hablamos en sesión plenaria y no después de la aprobación de presupuestos, que me ocupó y me preocupó durante el último trimestre del año. La verdad es que no había caído en que no le he reenviado las cartas e intentaré hacerlo a lo largo del día de hoy. En este asunto de la inflación, evidentemente, es algo que nos ocupa y nos preocupa a todos
todos los españoles. Es una situación que se está viviendo no solo en España, sino también en el resto de Europa y en el resto de socios de este país. La inflación es un efecto pernicioso que afecta a todos, pero sobre todo a aquellas personas que menos tienen, porque es muy complicado afrontar la cesta de la compra con estas subidas que está habiendo tan importantes de la misma. Nosotros, en base a ello, a través de los presupuestos de la ciudad, humildes presupuestos de la ciudad, hemos intentado soliviantar de alguna forma, ayudar de alguna forma a estas personas que más lo están necesitando. Y hay dos medidas que creo que son muy importantes y que se van a poner en marcha en un breve tiempo y que además tienen dotación presupuestaria ya. Una de ellas es que se ha incrementado la partida del alojamiento alternativo en un 15% para poder asumir las subidas de los precios de los alquileres y se ha aumentado en un 45% la partida del IMIS, el ingreso mínimo que tiene esta ciudad autónoma, para poder atender y ayudar a esas personas que más lo pueden estar necesitando. Como decía, se ha incrementado un 15% el alojamiento y un 45% el ingreso mínimo. Hay que tener en cuenta también que el Gobierno de la Nación puso en marcha el ingreso mínimo vital y que también tiene un importante impacto en la economía de aquellas personas que más lo necesitan. Como le decía al principio, también hemos solicitado al Gobierno de la Nación que ponga en marcha la subvención al transporte, una partida que está ya incluida en los presupuestos generales del Estado desde hace varios años y que necesita que se ponga en funcionamiento a través de una convocatoria, porque allí participaríamos las comunidades autónomas de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. También hemos solicitado al Gobierno de la Nación que modifique la ley del IPSI para que el límite por debajo del 0,5 pase al 0%, para que esa medida de rebaja del IVA también pueda ser implementada en la ciudad. Y, en último lugar, estamos preparando desde Servicios Tributarios una propuesta para que todos esos productos de la cesta de alimentación básica que podamos comprobar y que tengamos en la Ciudad Autónoma de Ceuta más allá del 0,5%, podamos bajarla al 0,5% en próximas fechas. También nos gustaría consultar, como siempre hemos hecho, con el Ministerio de Hacienda, y también nos gustaría consultar con la Ciudad Autónoma de Melilla para ver si ellos también, seríamos capaces de, entre las dos ciudades autónomas, hacer y llevar a efecto esta propuesta de rebaja de todo lo que compone la cesta en cuanto a alimentación básica, pasarla al 0,5%. En el repaso que estamos haciendo de esos productos, la mayoría de ellos están ya al 0,5%, pero hay algunos que están al 3% y podríamos bajarlo del 3 al 0,5%. Esa propuesta espero poder traerla en pleno. Para la semana que viene no me va a dar tiempo, pero sí para el mes de febrero y que pueda ser adoptada antes de la próxima cita electoral o antes de que esta Asamblea pues deje de reunirse. Creo que le he contestado a todo. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora Chandira Mani. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Señora consejera, no me gusta que usted haga trampas con el alojamiento alternativo y con el IMI. El alojamiento alternativo y el IMI han funcionado deficitariamente durante los últimos 20 años de esta corporación. Han sido objeto siempre de alegaciones en los presupuestos porque siempre, y esto los ciudadanos pueden dar fe, en junio nos encontrábamos sin capacidad económica para tener a nuevos usuarios con el IMI o a nuevos usuarios con alojamiento alternativo. Luego, estas son cuestiones que ya están funcionando. Cuando nosotros le proponemos intervenir y que se intente subvencionar el transporte marítimo de la mercancía, estamos hablando de una nueva medida coyuntural que tiene que ver con algo que está afectando de forma directa a los precios de los productos básicos y que está afectando directamente a la alimentación de nuestros vecinos. No estoy diciendo que no esté bien la subida de alojamiento alternativo, de hecho lo solicité durante la intervención presupuestaria porque creía que con el nuevo reglamento va a haber un aumento, vamos a tener mayor posibilidad de tener un parque de vivienda más amplio, por lo tanto se hacía necesario. No lo veo mal. Y el ingreso mínimo vital usted sabe que no está llegando a todas las familias, usted lo sabe. El ingreso mínimo vital no está llegando a todas las familias. Es un instrumento potente, muy bueno, pero desgraciadamente la burocracia está siendo excesiva
y en algunos casos está llegando muy, muy lentamente. Esto no lo digo yo, sino lo dicen diversas organizaciones que trabajan con el sector de la pobreza, el sector de la infancia, etcétera. Cuando usted dice que ha solicitado la rebaja del IPSI, eso me alegro, me congratula, me gustaría también que me trasladase esa solicitud. Y en cuanto a la propuesta, si usted la va a trasladar en febrero, nos congratulamos, creo que es importante, pero no ha dejado usted muy claro qué van a hacer con la subvención del transporte marítimo. Lo ha dejado como una suerte de a ver qué es lo que hace el Gobierno de la Nación. Entonces, me gustaría que usted fuese más concreta ahí. Me gustaría que fuese más concreta. ¿Va a ser posible? Porque hay ya pequeñas empresas, hay comerciantes que están preguntando por esta subvención del transporte marítimo. Están preguntando por él, porque la ven como una medida buena, positiva, no solamente para el consumidor, sino para ellos. Usted sabe que es una demanda muy histórica aquí en Ceuta. Quiero que sea más concreta en ese asunto. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora Chandira Mani, tiene usted la palabra. Gracias, señora vicepresidenta. Yo no le hago trampa, señor Mustafa. Es lo que está escrito en los presupuestos de la ciudad. Está escrito que se ha aumentado un 15% la partida del alojamiento alternativo y está puesto que se ha incrementado un 45% la partida del IMIS. ¿Por qué se incrementa un 45% la partida del IMIS? Porque hemos comprobado, como bien dice usted, que el ingreso mínimo vital no llega a todos, no llega donde tiene que llegar. Y en ese caso la ciudad implementa esta partida presupuestaria, que tiene para el año 2023 1.750.000 euros. Y además, le niego la mayor. No es cierto que durante el año esa partida se quede sin crédito. Primero, porque normalmente todas las partidas de servicios sociales están vinculadas, con lo cual, si llegara el caso de que se quedara sin crédito, se haría un decreto de la Consejería de Hacienda e inmediatamente se transferiría dinero a esa partida. Y, por otra parte, si aún así llegara a quedarse sin crédito, lo que se ha hecho habitualmente, por no decir que se ha hecho en los últimos años, cuando ha sido necesario, sobre todo por la crisis de la pandemia, ha sido un expediente de modificación de crédito y dotarla con las partidas que sean necesarias, para que nadie se quede fuera de la cobertura que presta esta Asamblea. En cuanto a la subvención del transporte marítimo, decirle que, como bien sabe usted, las ayudas directas a empresas están vetadas por parte de la Comisión Europea, por parte de la Unión Europea. No se pueden dar ayudas para gasto corriente de las empresas y por eso estamos insistiendo para que el Ministerio de Transporte ponga en marcha esa subvención que está ya incluida en los presupuestos generales del Estado, que tiene dotación presupuestaria y que facilitaría a los presupuestos de la Ciudad Autónoma de Ceuta el poder otorgar esa subvención. Y además es que el Ministerio tiene capacidad legal y jurídica suficiente para, a través de un Real Decreto, poder poner en marcha este tipo de subvenciones. Gracias, señora vicepresidenta.